Gracias por continuar con nosotros y como ya le adelantábamos antes de la pausa, estamos ya en el espacio de la entrevista. En esta ocasión nos acompaña Morena Herrera, ella es defensora de los derechos humanos. Bienvenida a Informa TV. Muchas gracias por la invitación y pues muy interesada en compartir con la teleaudiencia de TVX. Perfecto, muchas gracias. Vamos a hablar en esta ocasión sobre las propuestas de despenalización del aborto. Vamos a empezar hablando un poco de datos generales. Empecemos conociendo y compartiendo, por supuesto, su opinión, sus conocimientos sobre las consecuencias de la situación actual en El Salvador. Esto respecto a la postura y a las leyes actuales frente a este tema del aborto. ¿Qué efectos o qué resultados ha traído en nuestra sociedad o cuál ha sido el impacto de esta prohibición absoluta? Bueno, esta ley que la aprobaron en el 97 y entró en vigencia en el 98, ha tenido graves consecuencias en distintos campos. Uno de ellos, por ejemplo, tiene que ver con que aquellas mujeres, aquellas niñas, aquellas adolescentes que enfrentan embarazos de alto riesgo no puedan salvaguardar su vida. O sea, y esto implica muertes por causas prevenibles y altos niveles de morbilidad. En otros casos también, con las adolescentes, una de las consecuencias ha sido el incremento de suicidios en adolescentes embarazadas. El suicidio se ha convertido en la primera causa de muerte, causa indirecta de muerte en adolescentes. Y hace un tiempo el Ministerio de Salud no lo identificaba como tal, decía intoxicaciones fosforadas por órgano que afectan a órgano blanco. En realidad, investigando, y ahora ya lo reconocen en informes oficiales, que se trata de suicidios de muchachas embarazadas. Otro ámbito de consecuencias, además de la salud y de la vida y de la imposición de embarazos como resultado de violación, otro ámbito es hacia el personal de salud. Esta ley implica inseguridad jurídica para aquel personal médico que quiere responder adecuadamente a situaciones de riesgo de salud de sus pacientes. No saben cómo proceder o tienen temor de proceder por la posibilidad de ser procesadas. Esta ley no les da un marco jurídico adecuado. Y esto también tiene consecuencias graves con las familias salvadoreñas. La mayoría de familias salvadoreñas, que son las familias que viven en situación de pobreza, porque este es un problema que afecta de manera principal para mujeres, para niñas que viven en situación de pobreza. En este momento, El Salvador forma parte de una lista vergonzante de países que mantienen esta situación. Ya quedamos solo 6 países en América Latina y el Caribe, 2 países del Caribe, 3 países del Caribe y 3 países en el continente que tienen esta legislación vergonzosa. Y entonces tiene también esta situación una consecuencia que coloca al país como un violador sistemático de derechos humanos de las mujeres. Ok, bueno, hablando de estas consecuencias y de todos estos resultados que ha traído también las leyes que hemos tenido ya por varios años en nuestro país, es cierto que durante ya varios años organizaciones sociales han luchado porque se flexibilice esta normativa que tenemos en el país y se permite interrumpir el embarazo en diferentes ocasiones. ¿Por qué, a su opinión, por qué considera que es necesario que esta normativa cambie, que todo esto cambie? Bueno, la primera cosa es que restituir un derecho que ya teníamos desde finales del siglo XIX. Es decir, no estamos hablando de algo nuevo, es algo que ya las salvadoreñas teníamos. O sea, es restituir, nada más es recuperar un derecho que ya teníamos. Por otro lado, porque no es justo que se condene a las mujeres a la muerte cuando ellas quieren seguir viviendo. Hay casos que conocemos, niños que han quedado huérfanos, cuyas madres enfrentaron un embarazo de alto riesgo. Y los médicos incluso escriben en los expedientes, esta mujer necesita una interrupción del embarazo y no se le puede practicar porque la ley lo impide. El Salvador, por ejemplo, es el único país con muertes por embarazo ectópico. Eso es inadmisible actualmente en la medicina en el mundo. Sin embargo, esta legislación tiene tal efecto que hace que los médicos
esperen durante un embarazo ectópico a que ya no haya latido fetal. Y esto es un riesgo para las mujeres. Si usted vive en una zona alejada de un hospital, sin vehículo privado, es posible que un embarazo ectópico le genere gran sangramiento y ahí puede tener distintas consecuencias, morir o, digamos, quedar estéril. Conozco a mujeres que por haber tenido un mal tratamiento del embarazo ectópico y queriendo ser madres, quedaron estériles. Esto no es justo para las mujeres, ni es justo tampoco para las familias salvadoreñas. Sí, ahora, si convertimos, digamos, estos casos que tenemos en números, más o menos de cuántas mujeres, de cuántos casos estamos hablando que están siendo afectadas por la actual normativa que tenemos. Mire, a ver, yo creo que hay afectación directa y afectación indirecta, pero cuando hablamos de interrupción de embarazo por riesgo de salud o riesgo de vida, estamos hablando de una cantidad pequeña, relativamente pequeña, de abortos con respecto a los datos de aborto en los países. Según algunos estudios, las excepciones que se están discutiendo en este momento en la Asamblea Legislativa abarcan alrededor del 3% de interrupciones de embarazo. Entonces, no estamos hablando de enormes cantidades. Sin embargo, yo soy de las personas que pienso que la vida de cada mujer vale. Hay una cosa, cada día 4 niñas de 10 a 14 años están saliendo embarazadas. Nuestra legislación considera que esos embarazos son resultado de violación. Esos casos aplicarían. O sea, estamos hablando de alrededor de 1.500 niñas cada año que salen embarazadas. Esas niñas deberían de tener la opción de decidir si van a continuar con su embarazo o que van a interrumpirlo y quieren defender su proyecto de futuro, su proyecto de vida. Las Naciones Unidas ya han reconocido que imponer un embarazo por violación a una mujer, y en este caso a una niña, implica una tortura. Entonces se trata sobre esta realidad de embarazos por violación en niñas de alrededor de 1.500 casos. El Ministerio de Salud también ha dado datos de mujeres muertas por embarazo ectópico y habla de 129 mujeres en 5 años. En El Salvador es bien difícil que el Ministerio de Salud continúe bajando los indicadores de muerte materna si no se aprueba la despenalización del embarazo por riesgo de salud y de vida, porque las autoridades de salud lo han dicho, aunque hagan todo el esfuerzo, hay casos donde se necesita la interrupción. De esos casos estamos hablando. Perfecto, tenemos que hacer una pausa, pero al regresar vamos a hablar un poco específicamente de esas propuestas que actualmente se están evaluando en la Asamblea Legislativa. Ya volvemos, quédese con nosotros en Informa TVX. Continuamos con más del espacio de la entrevista acá en Informa TVX y estábamos ya hablando un poco sobre la situación actual de la penalización por el aborto o la interrupción del embarazo. Hablamos ahora específicamente de algo que está pasando mucho en nuestro país y queremos también saber su opinión. ¿Existe una desigualdad de parte de la misma justicia a la hora de penalizar o no el aborto como tal, ya que hay casos que sabemos que se han judicializado y se tratan de mujeres de escasos recursos que han estado recibiendo 30 años de cárcel, cuando se sabe mediante diferentes investigaciones periodísticas que hay lugares en este país que ofrecen servicios de interrupción del embarazo, pero hay personas a quienes no les pasa nada, probablemente porque tienen el poder y la facilidad económica de pagar ese servicio en clínicas clandestinas. Bueno, mire, lo que usted pregunta, efectivamente, la penalización absoluta del aborto es una expresión y una ley que profundiza más las desigualdades en nuestra sociedad. Ahora, las mujeres que están condenadas por homicidio agravado a 30 años de cárcel, en realidad
ellas no se provocaron un aborto en la mayoría de casos. Ellas lo que tuvieron fueron partos extrahospitalarios o complicaciones obstétricas en etapas avanzadas del embarazo que fueron interpretadas en los hospitales públicos como aborto. Las ubicaron como sospechosas de aborto, las acusaron de haberse provocado un aborto y posteriormente las condenan por homicidio agravado. Entonces, digamos, sí es cierto que la ley que penaliza de forma absoluta el aborto es una ley que golpea a los sectores más pobres, pero también es cierto que las que están condenadas por pobreza y porque fueron sospechosas de aborto. Pero la figura con la que las condenan a 30 años de cárcel es por homicidio agravado, ¿verdad? Perfecto. Ahora, lo que es cierto también es que en El Salvador no se conoce una sola denuncia, ni por aborto, ni por homicidio agravado de recién nacido de una clínica privada. No hay ninguna. Esa es una realidad que se puede constatar en toda la información judicial de El Salvador. Ok, bueno, como ya lo hablábamos también actualmente, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa está discutiendo diferentes propuestas específicamente de este tema, de despenalización del aborto. Vamos a empezar a hablar un poco sobre una de ellas, y es la presentada por la diputada del FMLN, Lorena Peña, mediante la cual se expone la necesidad de incorporar en el Código Penal como causal del aborto no punible el aborto terapéutico, el aborto eugenésico y el aborto ético. ¿Cuál podríamos decir o cuál nos puede comentar usted que es su postura ante esta propuesta? Mire, bueno, la diputada Lorena Peña y 12 diputados más del grupo parlamentario del FMLN, el año pasado, en octubre, presentaron una propuesta que había sido discutida con las organizaciones de mujeres, que plantea, digamos, la necesidad de despenalizar en situaciones que tienen que ver con el riesgo de la salud de la mujer, con el riesgo de vida también, con malformaciones congénitas que tienen que ver con casos donde ya se sabe que no va a sobrevivir la criatura fuera del útero, que la mujer pueda decidir que no quiere continuar ese embarazo. Ahí hay una situación que los expertos en psicología llaman como trauma de féretro, es decir, las mujeres saben que su criatura no va a sobrevivir y hay una situación muy golpeante para su salud mental, además de su salud física, y también cuando los embarazos son el resultado de violaciones en mujeres adultas y en niñas y adolescentes. Digamos, estos casos en casi todos los países del mundo están regulados. Entonces, lo que esta propuesta plantea es regular esas excepciones en la legislación penal y que luego en el Código de Salud el Ministerio de Salud haga procedimientos, protocolos para que puedan los médicos aplicar estas medidas. Ok, ahora le damos vuelta a esta hoja y analizamos otra propuesta, específicamente la expuesta por el diputado de Arena, Ricardo Velázquez Parker. Él mediante esta busca aumentar las penas hasta 50 años de cárcel para quienes cometan aborto o, bueno, la interrupción del embarazo. ¿Qué podemos concluir de esta propuesta? Pues yo creo que esta propuesta lamentablemente refleja una posición de un diputado o alguien que cree que es representante de la sociedad salvadoreña, pero que está muy distante de la realidad de las mujeres salvadoreñas y que además, digamos, no comprende lo que la mayoría de la población salvadoreña piensa en este momento. Le quiero decir que en este momento más de 3/3 partes de la población piensan que esta ley debe cambiar. El 74% de la población piensa que los médicos deben saber y deben tener la confianza jurídica para proceder con una paciente que enfrenta un riesgo.
Sí, ahora hemos visto que últimamente también este abordaje de este tema continúa y tenemos también otra propuesta específicamente del diputado de Arena, Johnny Wright-Sol, quien presentó esta iniciativa respaldada con más de 1000 firmas y es a favor del aborto cuando exista una violación a menor y también del aborto terapéutico, es decir, el que se practica cuando se encuentra en riesgo la vida de la persona, de la mujer que está embarazada. ¿Qué podemos decir sobre esta otra propuesta? Pues yo pienso que esta propuesta del diputado Johnny Wright expresa que se va ampliando el nivel de preocupación de personas en la Asamblea Legislativa y también de la sociedad en torno a la problemática que implica la penalización absoluta del aborto. Esta propuesta también incluye el riesgo a la salud. Mire, nosotras trabajamos con médicos de todo el país y los médicos nos comunican por WhatsApp. Está ocurriendo en este momento, el 5 de agosto, que era el día de la celebración aquí en San Salvador, nos estaban comunicando parto por cesárea de una niña de 10 años y además la niña tiene discapacidad mental en San Francisco Gotera. Nosotras lo estábamos sabiendo ese mismo día en la tarde. Entonces yo creo que esta propuesta expresa una preocupación que va creciendo en la sociedad salvadoreña. Nosotras pensamos que tanto la propuesta que presentó la diputada Lorena Peña como la del diputado Johnny Wright-Sol sientan las bases para la construcción de un consenso partidario. Creemos que los derechos de las mujeres no tienen color político, que la vida de las niñas no puede seguir esperando tiempos electorales y que todos los partidos políticos de todos los colores deben discutir y deben construir un consenso que asegure el derecho a la salud y el derecho a la vida de las niñas. Entonces, nosotras saludamos todos los respaldos de todos los partidos políticos a los derechos de las mujeres. Y creemos que en la Asamblea Legislativa debe avanzarse en ese sentido. Ok, ya para finalizar y en conclusión, ante todo este panorama, ante su punto de vista, ¿cuál es la propuesta que más representa la necesidad que se vive actualmente para proteger a las mujeres en El Salvador? Mire, nosotras creemos que tiene que abordarse el riesgo de salud y vida de las mujeres, los embarazos impuestos, que no puede seguirse torturando a las mujeres y las niñas, y a las mujeres también. O sea, mujeres adultas que son víctimas de una violación, no se les puede seguir torturando. Entonces pensamos que es posible construir un consenso, no son propuestas opuestas, al contrario, reflejan la necesidad y la posibilidad de construir un consenso. Lo que necesitamos es un liderazgo parlamentario que ponga por encima y por adelante los derechos de las mujeres. No se vale que nos vayan a pedir los votos y luego no se preocupen por nuestros derechos. Se trata de que a mis niñas, a mi nieta, le aseguren los derechos. Esos diputados de todos los colores y diputadas también que están en la Asamblea Legislativa. Perfecto, Morena, tenemos que cerrar ese espacio de la entrevista. Sin duda, muchísimas gracias por habernos acompañado. Definitivamente es un tema que continúa en discusión desde hace ya muchos años y estamos pendientes de todo lo que acontezca en este ámbito. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes y buenas noches. Bueno, de esta forma hacemos una nueva pausa. Quédese con nosotros, ya volvemos con más de Infórmate BX.